Bueno, pero estamos ya de vuelta y como nos había dicho, vamos a hablar con el alcalde de San Bartolomé, Alexis Tejera, que ayer por la tarde certificó pues casi un hito histórico en el municipio de San Bartolomé, y que sobre todo las personas que han vivido de forma consciente y por tanto se han enchumbado de la cosa política de los últimos 15, 20 años en ese ayuntamiento, pues probablemente lo van a entender muchísimo mejor que los que, en fin, han ido creciendo ya con los nuevos tiempos de hacer política, porque hace eso, 15, 20 años, San Bartolomé era un ayuntamiento absolutamente venido abajo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del prestigio de la política. Allí se encerraba uno para que no lo echaran, gobernaba con otro, hacían trampas, adelantaban mociones de censura, bueno, en fin, un desastre absoluto, ¿no? Me imagino que lo recordarán ustedes. Hablo del año 93, 92, 94, 95, etcétera. Bien, pues ayer, y claro, todo eso, toda esa gestión absolutamente disparatada, elevó, entre otras cosas, el desprestigio, pero también la deuda municipal a unos límites absolutamente, primero, digamos, incompetentes en función a, o incompatibles en función al desarrollo de San Bartolomé. Porque tú dices, tengo mucha deuda, pero el pueblo está muy bien, pues sabes dónde has empleado la deuda. Pero era incompatible una cosa con la otra y, desde luego, era desproporcionada para lo que era el San Bartolomé de la época e incluso de hoy mismo. Bueno, pues ayer se aprobó en pleno el último pago ya con las entidades financieras, de tal manera que se queda en deuda cero el ayuntamiento. Vamos a hablar con el alcalde, Alexis Tejera. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, usted, claro, sabe de esta historia por su juventud y bueno, lo vivió 100%, pero sí que lo has tenido que sufrir por cuanto los bancos apremiaban, ¿no? Bueno, pues yo ha dado usted una explicación exhaustiva de lo que ha sucedido. Hoy me preguntaba un amigo, bueno, un compañero del ayuntamiento, me preguntaba que cómo nos sentíamos, y yo le decía que hoy me levanto con la sensación de haber pagado la hipoteca. ¿Sabes cómo se tiene que sentir una familia todos los meses pagando 500, 600 euros? Pues ese momento en el que llegas y dices, bueno, pues este es mi último pago, se acabó la hipoteca, pues ese es el sentimiento que tenemos en San Bartolomé. Y usted ha hecho un análisis, una radiografía pues exhaustiva de lo que ha sucedido en San Bartolomé. Lo verdaderamente importante para este municipio es el hecho simbólico de haber cerrado ese ciclo que usted relataba, de ese momento en el que el San Bartolomé se hundía, 14 millones de euros de deuda. Como bien usted explicaba, si esas 14 millones de euros de deuda estaban asociados también a un asfalto impoluto en el municipio, a un alumbrado decente, a la garantización del servicio de limpieza, recogida de basura, a un servicio de playas adecuado, pues puede ser un modelo de gestión, asumible, compartido, no compartido, pero uno de los modelos. Pero cuando debes y además no has hecho nada, el problema es doblemente grave. Esto ha costado muchísimos años. Esto ha costado que hace 13 años, hoy en día, don Marcel Martín, llegado de la mano del Partido Socialista, cogiese un ayuntamiento y perdiese muchas horas de sueño por la noche, ¿de acuerdo? Porque no sabía el hombre si podía pagar incluso a los trabajadores el mes siguiente, ¿de acuerdo? Después llegó una alcaldesa que sacó a este ayuntamiento de la UBI, y ahora hay un equipo de trabajo muy duro, muy fuerte, en el que ya estamos intentando modernizar el municipio y convertirlo en un referente. San Bartolomé, a partir del día de ayer, se decide en el Pleno hacer una modificación de crédito en el concepto de suplemento, detrayéndolo de los remanentes que tenemos 16 millones de euros de remanente, aportando esos 5,5 para pagar esta deuda, ¿no? Claro. ¿Qué implica el hecho de que San Bartolomé no tenga deuda? Es un hecho simbólico, pero también es un hecho muy importante a la hora de negociar nuevos créditos. Necesitaremos, por ejemplo, para hacer el pabellón de San Bartolomé, que hemos prometido, un nuevo crédito. Pero no es lo mismo cuando vas a negociar que tú en tu casa no debas ninguno, a que tengas 2 créditos, 3 créditos y vayas a pedir otro. Las condiciones no son las mismas, ni la capacidad de pago será la misma, ¿no? Por lo tanto, San Bartolomé se convierte en uno de los pocos municipios de España que no debe ni un solo euro a ningún banco. Esa es la explicación de decir, claro, porque tú dices, debía 5 millones, ahora no debo nada, pero voy a pedir 5 millones. Bueno, pues entonces nos quedamos igual, no, porque las condiciones obviamente son distintas, ahora pueden negociar de otra manera, ¿no? Así es, y bueno, en fin, aparte de todo esto también podemos utilizar los remanentes. Los remanentes son ese dinero que tenemos en caja que el Estado solo te deja utilizar si cumples una serie de preceptos, ¿no? Nosotros también los cumplimos.
Nosotros, por ejemplo, para utilizar los remanentes, esos 16 millones de euros, pues una de las condiciones es que cumpla el periodo medio de pago, ¿de acuerdo? Nosotros cumplimos el periodo medio de pago desde hace muchos meses. Es una exigencia que nos autoimponemos porque somos un municipio humilde, ¿de acuerdo? Que desistimos del turismo desde cuando en el 91 se repartió el pastel, vamos a llamarlo así, en esta isla. Y en fin, bueno, pues de la necesidad surgen este tipo de gestiones positivas y exhaustivas, ¿no? Hay otros ayuntamientos turísticos que ni siquiera tienen que cumplirlo porque no les hace falta ni ser remanente. Los ingresos que tienen son lo suficientemente altos como para poder desistir de esto. Es verdad que en este caso también estamos haciendo un gran favor, evidentemente, y estamos siendo muy serios con los proveedores a este ayuntamiento. Estamos pagando en torno a una media de 25 días, ¿no? que es un dato bastante bajo. Mire, Jaime, en este tema también quiero agradecer, que es lo que nos toca, ya digo, no la labor solo de este grupo de gobierno actual, del socialista, también de la gestión, por supuestísimo, del concejal de Hacienda, Tono, que hay una labor encomiable, y de todo su equipo de intervención y demás, sino, por supuesto, a todos los que han participado, políticos, hombres y mujeres que han participado durante todos estos años en los distintos gobiernos acompañando al Partido Socialista y, por supuesto, a todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento que lo han hecho posible. Y claro, dice usted agradecer, entre otras personas, a Tono Rocío, el concejal de Hacienda, que ayer se llevó una alegría al dejar la deuda cero, pero luego inmediatamente después un disgusto diciendo y ahora ingresarás menos en tasas de construcción, ¿no? Porque creo que han retirado una tasa, ¿no? Bueno, hemos rebajado la presión fiscal sobre una de las cuestiones en las que teníamos un poco elevada, que era el tema de las tasas y licencias por construcción. Cuando usted va a construir una casa en San Bartolomé o cualquier municipio paga una tasa y una licencia, ¿de acuerdo? En algunos casos solo la licencia, solo el impuesto. Nosotros hemos quitado la tasa, que era un 3%, y hemos dejado simplemente el impuesto del 4%. De manera que un vecino hoy en día que quiera construirse una casa en San Bartolomé, antes pagaba 7.000 euros, supongamos, ahora pagaría 3.000, que es una diferencia notable. Eso sí, conseguimos que los vecinos tengan más facilidades y menos presión a la hora de construir su vivienda para vivir. Bueno, también están bonificadas en un 95% para las primeras viviendas de residentes en el municipio, ¿no? ¿Y eso afecta, a la zona industrial? Eso es a lo que iba ahora, efectivamente. También incentivamos, evidentemente, que las empresas se instalen. Dejarán de pagar ese 3%, pero sin embargo incentivaremos que se instalen y durante toda su vida pagarán los impuestos de San Bartolomé, que es lo verdaderamente importante. Y a la vez conseguiremos que se genere un empleo importante en el municipio y riqueza en una zona que está llamada a ser, y estamos trabajando en ello, la zona estratégica insular, porque no deja de ser una zona estratégica insular. En fin, es el núcleo más ordenado y en las mejores condiciones para que todas aquellas empresas que se quieren instalar pues lo puedan hacer. Si es cerca de la capital, del aeropuerto, del puerto, ¿no? Si hay buenas comunicaciones. ¿Cómo ha empezado el curso en San Bartolomé? Que no hemos hablado de eso, a pesar de que ya hace un mes que están los chinijos en el cole, pero en otros lugares ha habido medio lío. ¿En San Bartolomé todo bien? Bien, bueno, vamos a ver, en materia del funcionamiento de la estructura de los colegios y demás, pues muy bien, con total normalidad. Llegamos muy bien al tema de remozar todos los coles y limpiarlos muy bien para que los alumnos y los profesores que llegan un poquito antes pues puedan estar cómodamente, empezar muy bien. Hemos tenido dos problemas que hemos medio solventado, dos problemas de la consejería. El primero se nos presentaba, y así nos lo comentaban la dirección del centro de la GEI, del colegio GEI, el AMPA y una organización de madres y padres, con el tema de los grupos mezcla, ¿de acuerdo? Tenemos que acabar con los grupos mezcla de una vez, es decir, necesitamos que la consejería contrate profesores y maestros para que esto acabe, ¿no? De los 3 grupos mezcla, bueno, pues presionando bastante hemos conseguido eliminar 2, nos ha quedado 1 porque la cantidad de alumnos era muy pequeña, ¿de acuerdo? Y también hemos tenido y estamos teniendo en un principio problemas también de competencia de la consejería en materia de transporte para aquellos alumnos que no son de primer ciclo o de segundo y vivan a más de 5 kilómetros. Quiere decir esto, que todos los alumnos, la consejería ha establecido, la consejería en manos de Coalición Canaria hasta ayer mismo prácticamente, ¿de acuerdo? O sea que la consejería ha establecido que hay 2 ciclos, primero y segundo de la ESO, tercero y cuarto de la ESO y después el bachillerato, ¿no? En el que se dice que primero y segundo de la ESO es prioritario a la hora de transporte, tercero y cuarto será prioritario siempre y cuando vivan a más de 5 kilómetros del centro escolar y los del bachillerato no son prioritarios. Pero bueno, entendemos nosotros que todos los alumnos en este caso son prioritarios, son menores de edad
Estamos apostando por una educación de calidad para que no se desincentive en ningún caso ninguna familia para enviar a su hijo o hija al cole, y creo que estas son medidas que hay que corregir inmediatamente. ¿Qué hemos hecho en San Bartolomé? Porque se han quedado unos 20 alumnos fuera que tienen que llevarlos sus padres y sus madres. Bueno, pues hemos ayer trabajado hemos pedido una reunión de urgencia con la consejera de Transporte del Cabildo de Lanzarote y con el consejero de Movilidad, y bueno, pues ayer se ha firmado el hecho de que la línea regular de guagua se adelante un poco para que los horarios coincidan en la entrada y salida de los coles, y va a ser una medida paliativa a lo que espero que el próximo año no sea un problema. Pagarán los propios alumnos, me imagino, ¿no? El transporte. Sí, el transporte lo pagan los alumnos. Estamos viendo si hay algún tipo de bonificación que se le pueda dar. Sí, porque es verdad, en bachillerato ya no es obligatorio. No. Entonces, el problema que nos plantean ellos es, oye, pongan ustedes un microbús o una guagua, pero el problema es que no es de nuestra competencia. La interventora nunca aceptaría que nosotros pudiésemos poner algo. Y después, en materia de educación, sí me gustaría comentarle que iniciamos el curso con mucha esperanza, la esperanza de que se construya el Colegio El Quintero. El Quintero. Ya tenemos el proyecto, lo tenemos informado técnica y jurídicamente y está en infraestructura educativa. Es decir, que si mañana mismo el Gobierno de Canarias pinta la partida, mañana mismo, bueno, lo tiene que licitar y mañana mismo podría empezar. ¿Pero la cualificación del suelo ya es la correcta? Sí, el suelo es una pieza de suelo que se desarrolla a través de un plan parcial, ¿de acuerdo? Un plan parcial, y se cede en el 2007, se cede este suelo. Se aplica un artículo en aquel momento, el artículo 40 y, bueno, en fin, un artículo de la ley en aquel momento de territorial. Creo que el 47 me parece. 47 parece que era, y se cambia el uso del suelo, ¿de acuerdo? ¿En qué estado estamos ahora? Bueno, ahora el suelo del Quintero, el donde va el centro, está apto para que se desarrolle, pero todavía no está apto para que comience el curso. A ver si me explico. Es decir, una cosa es que se pueda hacer, que lo puede hacer el centro, y otra cosa es que se pueda poner en funcionamiento. Para que se ponga en funcionamiento hay que urbanizar, es decir, trazar las calles necesarias para que el tráfico sea el adecuado. Bien, esto se comprende en dos fases. Hay una que ya estamos a la espera de que se inicie. No queremos desarrollar las calles mucho antes de que empiece el centro, por el deterioro, cables y otras cosas que, en fin, que hay que tener en cuenta. Entonces, la primera fase ya está supervisada, estamos ya redactando el pliego de condiciones para sacar a licitación, sale 700.000 euros y se trataría de las carreteras imprescindibles para que el centro funcione. Y después, por otro lado, tenemos otras carreteras en esa urbanización, en la pieza del Quintero, el plan parcial del Quintero, que estamos redactando el proyecto para que después se supervise para el resto de calles, ¿no? Por lo tanto, está todo en marcha para que se pueda instalar el centro educativo y, en este caso también, empezar a trabajar en breve también para que se pueda colocar pues una residencia y vivienda social. Bueno, la residencia de respiro familiar está caminando, es una de las de los grandes objetivos de legislatura. Sí, está caminando a paso firme, sin mucho aspaviento. No queremos generar tampoco, vamos a hacerlo, se lo he comentado a mi equipo, vamos a hacerlo con cautela, con tranquilidad. Ahora mismo, bueno, le comento, ahora a las 10:15 tengo una cita en Las Cabreras, estamos visitando diferentes centros. Se ha visitado un centro en La Palma, se ha visitado un centro en Fuerteventura, centros pues parecidos, ¿no? Y bueno, ahora vamos a visitar Las Cabreras para hacer una idea. Va a estar el equipo técnico, tanto el arquitecto que nos lleva en la obra, como Elisa Corujo, que es la compañera, bueno, geriatra reconocida, además pregonera de la fiesta de San Bartolomé. Es un aval la presencia de Elisa Corujo, porque le va a preguntar a qué obedece visitar residencias, porque al final una residencia es una residencia, pero es que justo eso es lo que quieren ustedes evitar, que aquello se convierta en una parca de personas mayores. Claro. Es decir, tenemos la posibilidad de aprender de los errores que se pueden haber cometido en otros espacios que, por suerte, podemos visitar. Es decir, pues utilicemos ese recurso que tenemos. Es decir, oiga, si visitémosla, que nos expliquen con detenimiento, oye, por dónde debemos caminar, cuáles son los consejos que nos dan, y a pesar de tener a una geriatra de reconocido prestigio que tiene una experiencia increíble en materia de residencia, pues siempre algo se podrá saber in situ, ¿no? Y que está en contra, en fin, no ve con buenos ojos las macroresidencias. Sí, ella tiene un concepto diferente de lo de las macroresidencias, apuesta más por esto que vamos a hacer nosotros, enclavarlo en medio del pueblo, en un espacio donde haya colegios cerca, parques infantiles, donde se interactúe, donde el mayor
o la mayor interactúe con los más pequeños. Y que no sienta que lo han apartado de la sociedad directamente, claro. ¿no? Pues por eso le decía yo la otra vez que nos veíamos, que tenía la suerte de ser entrevistada por usted, que me gustaba mucho la residencia de Tinao. Tiene un concepto muy de pueblito, con sus pequeñas viviendas, con su espacio común, y bueno, yo creo que es el concepto al que hay que tender, ¿no? Y lo digo por simple lógica. Si en un futuro, pensando a día de hoy, pues me tocase estar en un centro de respiro familiar, en una residencia bueno, pues en un centro de mayores de este tipo, me gustaría que tuviese esas condiciones, que no estuviese aislado del núcleo en sí, ¿no? Pero en fin, ya son cuestiones que ya en materia de la macroresidencia que se me escapan a mí. Bueno, siempre comentan ustedes, a lo largo de la historia ha sido así, de que prefieren o que suelen celebrar los alcaldes, los cargos públicos, cuando coincide el ayuntamiento de un color, el gobierno de Canarias también del mismo, el de España no sé cuántos y tal. Ahora coincide San Bartolomé del mismo color, Cabildo del mismo color, gobierno de Canarias del mismo color. ¿Se está notando algo con respecto a San Bartolomé? Se está notando el cambio de color, pero se nota más la coherencia a la hora de aplicar la política y ya no el color. Es decir, además le voy a poner un ejemplo. Cuando, con el famoso caso de los parques eólicos, para que vea usted cuál es la diferencia en la gestión de un presidente y otra presidenta. El anterior presidente, cuando le planteamos que tenía que pagar un canon, tuvimos que llevarlo al juzgado para que nos pagase. Se negaba. Cuando todos los vecinos y vecinas de este municipio, cuando construimos en suelo rústico asentamiento rural, lo pagamos. Además, por una ley que aplicaron ellos en el 2007 y que el Ayuntamiento de San Bartolomé, como casi todo, hizo sus deberes y la aplicó porque era de obligada aplicación. Sin embargo, ahora cuando le aplicamos y le giramos el ICIO, el impuesto de construcciones, la presidenta del Cabildo primero que ha hecho es llamar y decirme: oiga, Alexis, venga usted para el Cabildo y vamos a establecer un plan de pago. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ya no por color político, que a mí me viene cualquier partido de la oposición a plantearme un tema y lo acepto sin ningún problema si es bueno para mis vecinos y vecinas. Ayer mismo en el Pleno de San Bartolomé se aprobaban, pues yo creo que prácticamente todas las mociones que presentó la oposición, y eran 8. Es decir, pues bueno, esa es la filosofía con la que creo que debemos trabajar en política. Sí, pero convenios con el gobierno, cosas que... Sí, bueno, estamos trabajando en muchas cuestiones. Ahora mismo tenemos 1.400.000 euros del Gobierno de Canarias para hacer el nuevo puente que facilite el paso peatonal, ¿de acuerdo? Que ya estamos en la redacción del proyecto. Hoy mismo el concejal de Obras y el concejal de Hacienda se desplazan al Cabildo a seguir mejorando ese proyecto. Tenemos el compromiso del consejero del Gobierno de Canarias para ejecutarlo, 1.400.000. Tenemos el compromiso ya del Cabildo para empezar a trabajar ya en serio en materia de la conexión entre la zona industrial y la de Playa Honda. Tenemos compromisos importantes de insularización de atención domiciliaria, que es importantísimo. Tenemos grandes compromisos y poco a poco se van cerrando, por lo tanto hay buena sintonía y hay muy buenas expectativas. Bueno, San Bartolomé, terminamos ya, ¿eh? ¿San Bartolomé se suma mañana a la huelga del cambio climático? Sí, San Bartolomé se va a sumar, por supuesto que se va a sumar, pero no solo se va a sumar simbólicamente, sino quisimos coincidir esta semana de la huelga con la licitación para la adquisición de 7 vehículos eléctricos con sus puntos de recarga para renovar la flota municipal. Es decir, insisto, no solo se suma simbólicamente, sino también hacemos gestos importantes para seguir caminando en la misma vía. El otro día venían dos alumnas yo creo que eran del Instituto de San Bartolomé, a pedirnos un rinoceronte y una bicicleta que sacamos por el día de las carrozas de San Bartolomé para llevarlo a la manifestación. Y lo llevaron, se los pusimos en Arrecife sin ningún problema. En fin, San Bartolomé colabora en todo lo que pueda con esta causa, evidentemente. Estamos muy concienciados de esto. Bueno, pues mañana a las 5:30 será la manifestación en Arrecife. Alexis, muchas gracias. A ustedes. Pues aquí lo dejamos por hoy. Mañana hablaremos obviamente de esta cita, ese encuentro. Estamos en el 27 de septiembre, mañana la huelga contra el cambio climático. Hasta mañana, buenas tardes.